Hola, muy buenos días a todas. Hoy vamos a hacer este rato oración y para eso vamos a pedirle al Señor que nos acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy te quiero contar sobre el santo que celebramos en la iglesia, nada menos que a uno de los apóstoles. Pero es un apóstol que tiene una posición distinta del resto. Te voy a contar un poco su historia. Me refiero a San Matías. Pues resulta que cuando nuestro Señor Jesucristo, después de su pasión, muerte, resurrección, estuvo entre nosotros aquí en la tierra durante varios días y llega un momento, ¿te acuerdas?, en que sube a los cielos. Se da la ascensión del Señor, que justo la vamos a celebrar dentro de pocos días, el domingo. Bueno, pues después de la ascensión de nuestro Señor, los apóstoles se reunían todos, lo leemos en los Hechos de los Apóstoles, que se reunían todos muchas veces en torno a María, la Virgen, a compartir el pan, es decir, a celebrar la misa. Y un día estaban reunidos, rezando, celebraron la misa seguramente, y en medio de todos se levanta Pedro. Pedro, acuérdate, el cabeza de los apóstoles, tiene algo que decirles. Él, que hacía las veces de hermano mayor entre todos, se levanta en la mesa y les dice a los demás. Te leo el texto que recoge los Hechos de los Apóstoles. Es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, se ha constituido junto con nosotros testigo de su resurrección. Había quedado vacante el lugar de Judas, el traidor. Eran 12 los apóstoles que Cristo eligió, sin embargo, uno de ellos quiso salirse. Después de haberlo traicionado, sabemos que Judas fue y se quitó la vida. Y quedó un hueco. Pedro se da cuenta que ese hueco es importante, que el número 12 es importante. Por lo tanto, dice, tenemos que recuperar un apóstol. ¿Y de dónde van a surgir esos apóstoles? ¿Dónde va a surgir ese 12º apóstol que necesitamos? Pedro, lleno del Espíritu Santo, se los explica a los demás. Tiene que surgir de entre los que han seguido a Cristo desde el primer día. ¿Te acuerdas que en un pasaje del Evangelio se habla de que Jesús envió a 72 discípulos a predicar el Evangelio a diferentes partes? Ahí no son 12, sino 72. Pues de entre esos 72 ya estaba ahí Matías. Es decir, ya era apóstol del Señor, pero no había ocupado todavía ese lugar principal que tenían los 12 apóstoles. ¿Cómo llegaron a elegirlo a él? ¿Por qué eligieron a él y no a los otros 71 apóstoles que estaban? Bueno, entre los 11 apóstoles platicaron, conversaron, vieron quiénes eran los que tenían mejores cualidades y llegaron a la conclusión que había 2 de ellos que eran buenas personas, buenos candidatos a sustituir a Judas, que había dejado el lugar vacante. Pero ellos no saben a quién de los 2 elegir, por lo tanto le preguntan a Dios. Se ponen en oración entre ellos y dicen, bueno, Señor, tenemos que elegir a uno para que sustituya a Judas. Entonces nosotros hemos humanamente evaluado y hemos previsto que estos 2 podrían cumplir con el perfil que tú necesitas como apóstol. Y entonces el modo de decidirlo es muy chistoso porque ellos, dice los Hechos de los Apóstoles, que echaron a suertes. Jugaron un volado, un piedra, papel o tijera, no sé cómo exactamente lo hicieron, pero ellos eran conscientes que a través de que ese juego, de esa suerte, la voluntad de Dios iba a manifestar. Es muy bonito verlo en todo el contexto. Ellos humanamente hicieron todo lo que estaba en sus manos. Eligieron a 2 de todos los apóstoles, fueron discerniendo entre unos y otros y pusieron a esos 2 que ellos humanamente juzgaban aptos para cumplir con el ministerio apostólico. Y entonces se lo ponen en las manos de Dios. Y es verdad que Dios se manifiesta también a través de eso, en las cosas serias. No creas, no me vayas después no te vayas a poner a jugar un piedra, papel o tijera con tu hermana y le quitas un dulce diciéndole que es Dios el que te dijo que le quitaras ese dulce, que le ganaras en ese juego. No, aquí estamos en una cosa seria, un tema serio y en el cual Dios es verdad que cuando nosotros ponemos de nuestra parte, Él se manifiesta. Dice los Hechos de los Apóstoles. Se propusieron 2, José llamado Barsabás de sobrenombre Justo y Matías. Y oraron así, Señor,
tú que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de los dos elegiste para desempeñar el ministerio del apostolado, dejado por Judas al irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la elección cayó sobre Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Bueno, pues aquí vemos cómo, decía, Dios se manifiesta a los hombres. Y es muy bonito ver el evangelio que nos propone la misa para el día de hoy. Es un pasaje del evangelio donde Jesús, hablando a sus discípulos, les dice: no son ustedes los que me han elegido a mí, soy yo el que los ha elegido a ustedes. Esas mismas palabras nos las repite a ti y a mí el Señor. Él nos ha elegido para que le sigamos, para que nuestra vida entregada a Dios en la realidad donde Él nos llame, a algunos nos llama el Señor a una vocación específica en la iglesia, a otros les llama a vivir en el matrimonio, que también es una vocación. Ya veremos el Señor a dónde te llama a ti. Es lo importante, es bien importante que tú busques a dónde es que te quiere Dios. Porque ahí donde estés, lo dice Jesús en el Evangelio, para que tu vida dé mucho fruto. Si tú estás en el lugar donde Dios te quiere, darás mucho fruto. Es como si tú pones un árbol de frutas, por ejemplo, un árbol de mangos, y lo plantas en tu jardín. Pues yo no sé si tu jardín y el clima de nuestra ciudad, de Monterrey, sea apto para un árbol de mangos. Yo creo que no, porque no he visto muchos por aquí. Pero si lo pones en un lugar del trópico, donde hay mucha humedad, donde hay mucho calor, pues, y hay mucha agua, pues seguramente el árbol de mangos dará muchos mangos. Pues así tú y yo, si estamos donde Dios nos quiere, en el lugar apropiado donde Él nos ha llamado, nuestra vida dará muchísimos frutos, como dio la vida de San Matías, el apóstol, que sabemos que fue fiel hasta el final de sus días. No sabemos mucho sobre él, pero lo que sí sabemos es que entregó su vida por Cristo. Y así tú y yo estamos llamados para entregar nuestra vida al Señor. Que Dios te bendiga, que pases un bonito fin de semana y si Dios quiere nos vemos el lunes.